de estas patologías representan una amenaza para la vida de ese paciente, o así como también otras que pueden ser patologías leves que con una intervención quirúrgica pueden resolverse. Entonces pueden ser leves o también pueden llegar a comprometer la vida del paciente. Para ello, cuando hablamos de defectos congénitos urogenitales, hacemos referencia a aquellas patologías que hablan de los riñones, de los uréteres, la vejiga, la uretra, el pene, los testículos y los genitales, ya sean masculinos y, bueno, en este caso testículos estamos hablando de masculinos y los genitales femeninos. Cuando hablamos de estas malformaciones, fíjense, son muchas malformaciones porque van desde el riñón, por eso son urogenitales, ¿no? Todo lo que viene a ser nuestro sistema renal hasta el sistema genital masculino y femenino. Pero en esta oportunidad solamente vamos a tocar temas que competen a la uretra, el pene, los testículos y los genitales femeninos. ¿Por qué? Porque la incidencia de estas patologías que vamos a hablar ahora son las más altas incidencias que tiene o que desarrolla o que presenta el paciente neonatal y que llega a desarrollarse hasta la vida pediátrica. Entonces, cuando hablamos de ello, decimos que estas patologías ocurren durante el desarrollo fetal, ya, del sistema urinario y genital, que en su mayoría de ellas podemos corregirlas, es decir, podemos realizar un tratamiento parcial o totalmente reconstituir. Entonces, ¿cuáles son esas patologías? Vamos a hablar específicamente de la hipospadia, de la epispadia, de la fimosis, de la criptorquidia y la hidrocele. Son 5 patologías que cada una tiene una característica específica y de la cual vamos a empezar hablando primero de la hipospadia y de la epispadia, posterior con las demás. Vamos a sintetizar para que se nos quede claro el concepto. Empezamos hablando con el sistema urinario inferior y para ello hablamos de la hipospadia y la epispadia. Reconozcamos el concepto, primero, que la hipospadia es una patología o una condición que solamente va a afectar a los varones, es decir, a los niños sexo masculino. ¿En qué consiste la hipospadia? Fíjense la imagen, justamente, consiste en que va a existir una abertura de la uretra, ¿ya? Pero esa abertura de esa uretra no va a ser normal, sino más bien se va a encontrar o va a estar posicionada en la región o en la superficie ventral, es decir, en la parte inferior de, en este caso, el pene. Entonces, esa característica tiene la hipospadia, que va a haber una abertura, efectivamente va a tener uretra, ese niño normal va a tener la uretra, pero esa uretra va a estar posicionada en donde, en la superficie ventral. Como ustedes ven, en la superficie ventral significa en la parte inferior del pene. Si hablamos de datos estadísticos, mencionamos que la hipospadia en su mayoría es anterior. ¿Por qué? Porque estamos reflejando una imagen, no sé si les está proyectando, que en mi computadora me está diciendo que no hay muy buen internet. No sé si les está proyectando las imágenes, ¿me confirman? Sí, dicen Sí, se mira, dice. Ah, ya, perfecto, es que el internet está mal. Bueno, como les decía, la hipospadia es la abertura de la uretra que se va a encontrar en la parte inferior o también denominada en la parte ventral, que según los datos estadísticos y nos reflejan que existen 3 tipos de posicionamiento de esa abertura. Existe la abertura uretral, que está en la parte posterior, es decir, está en la región tanto del pene como también del escroto, fíjense, ese orificio. Otra forma de posicionamiento es que ese orificio va a estar en la región media peneana, como ustedes ven, y la otra va a estar en la región anterior glandular. De estas 3, la mayoría de esta patología en sí
se desarrolla más que todo entre el 65 al 70% en la región anterior glandular. Luego seguimos, en un 10 a 15% de los casos se puede desarrollar en estos niños una hipospadia media peniana, y en un 20% de los casos puede haber una hipospadia posterior pene escrotal. En conclusión, la hipospadia, según está ubicada en la parte inferior, la uretra, pero existen diferentes posicionamientos de esa uretra, ¿no? Unas van a estar más en la parte posterior, otras en el centro, u otras simplemente en la parte inferior de la uretra, que normalmente se posiciona. Entonces, esa es la hipospadia. Cuando hablamos de la epispadia, es similar la patología. Aquí hacemos la diferenciación de que esta patología sí puede afectar o sí puede suceder en las mujeres como en los varones. Específicamente, hacemos referencia a que la epispadia va a igual tener la uretra, efectivamente, pero la posición de esa uretra va a estar en la superficie dorsal, es decir, en la parte superior del pene, es decir, en la parte superior de la punta del pene. Si hablamos de datos estadísticos, en su mayoría se presenta de estos casos en 1 de cada 120.000 niños, y si fuera en las niñas, 1 en cada 500.000 niñas. Como ustedes pueden observar aquí, por eso es que decimos que esta es una condición que puede aparecer o puede presentarse en tanto las mujeres como en el varón. Fíjense, en el caso, en la primera imagen es de un niño donde la abertura de la uretra se encuentra en la parte dorsal, es decir, en la parte superior y no así en el centro. Y en las mujeres, fíjense, va a estar posicionado más que todo la uretra entre la región del clítoris y los labios mayores. Y en casos muy extremos puede haber que esté posicionado en la región abdominal, es decir, en la parte más superior. Casos muy extremos de malformación, pero sí hay casos que pueden suceder. Entonces, si hacemos una recopilación de lo que hemos mencionado, hablamos que la hipospadia solo se presenta en varones, mientras la epispadia se puede presentar en ambos sexos. Si hablamos del concepto, la hipospadia, la abertura de la uretra va a estar posicionada en la parte inferior de la punta del pene, y la epispadia va a estar posicionada esa uretra en la parte superior del pene. Esa es la diferencia de lo que viene a ser esta patología. Si hablamos de las causas, primero hablemos de la hipospadia. Primero, que la causa es que esto es congénito, es decir, que el niño ya va a nacer, no es que va a nacer y recién se va a formar, no, es una malformación congénita. Otra de las causas es que a medida que el pene de un feto se desarrolla, ya cuando está, es decir, dentro todavía del vientre materno y se está desarrollando y está en proceso de formación el pene, existen determinadas hormonas, y específicamente hablamos de los andrógenos, que van a estimular la formación de esta uretra, de ese orificio, en este caso. ¿En qué tiempo? En la semana 8 y 14, que es justamente donde está el proceso de formación de la uretra y el prepucio en ese niño. Entonces, ¿qué pasa? Que la causa es que va a haber un mal funcionamiento de estas hormonas, específicamente, como les decía hace un momento, de estas hormonas, hablamos de los andrógenos. Entonces, volvemos a decir que la causa es una malformación que va a existir dentro de la semana 8 a 14 de gestación, cuando la mamá, mejor dicho, de formación, no de gestación, de formación, cuando se está formando tanto la uretra y el prepucio. Entonces,
Cuando hay ese proceso de formación, existen ciertas hormonas que estimulan la formación de la uretra, y en este caso, cuando hay una hipospadia, pues esa estimulación va a estar o funcionar de una mala manera. Y otra de las causas son los factores genéticos, es decir, un familiar, en este caso el padre, si ha tenido una hipospadia, entonces el riesgo de que el niño también nazca con esta misma patología es de entre el 6 al 8%. Entonces, eso está determinado dentro de las causas de la hipospadia. Si hablamos de la epispadia, la causa, fíjense, es igual congénita, al igual que la hipospadia, es congénita. Se desconoce en algunos casos y en algunas literaturas nos dicen que cuando aparece en este caso esta epispadia, es porque ha ocurrido durante el proceso de formación, ha ocurrido que el hueso púbico no se ha desarrollado completamente o apropiadamente, y esa es la razón por la que ese orificio uretral o esa abertura de ese orificio uretral se va a encontrar en la parte superior. Entonces, esas son las causas de estas patologías. Las dos son congénitas. Una es porque obviamente hay un mal funcionamiento de las hormonas, y la otra es porque hay una mala o inadecuada formación del hueso pubiano. Si hablamos de los síntomas de esta patología, hablamos de que vamos a observar primero que va a haber una abertura en la uretra, ¿no? Fuera de la punta del pene, en este caso una hipospadia. Otro de los síntomas es que a simple vista el pene de ese niño va a tener una curvatura descendente. Fíjense cómo se ve, va a estar, o también llamado pene en forma de encordamiento, o sea, va a estar con una curvatura. Y en este caso puede existir un rociado anormal de la orina. Entonces, esos son los síntomas de una hipospadia. En el caso de la epispadia, igual va a haber una abertura, como hemos visto, ¿no? Lo vamos a ver, que va a haber la abertura va a estar en la parte superior del pene. Vamos a observar en ese niño que él puede tener si es hombre, si la epispadia ocurre en los hombres, puede ser que el pene del niño sea corto. También va a producir un rociado anormal de la orina. Y si en este caso ocurre esta epispadia, como hemos visto que también puede aparecer en niñas, entonces vamos a observar, uno de los síntomas es que la formación, obviamente, de la localización de esta uretra, que va a estar, como les dije hace un momento, entre la región del clítoris y los labios. Y obviamente lo vamos a ver que va a ser anormal. Y por tanto, la orina igual no va a salir adecuadamente como de una niña normal. Esos son los síntomas, casi son similares, fíjense, simplemente con ver la abertura ya vamos a ver que ese niño no va a poder orinar, o el rociado de la orina va a ser anormal en ese niño. ¿Cómo diagnosticamos estas patologías? Estas dos patologías a simple vista lo podemos realizar con el examen físico. Una valoración completa efectivamente siempre se realiza, pero tan solo con verlos, ¿no? Ver ya el orificio, la localización del orificio uretral, ya nosotros podemos identificar si es una hipospadia o una epispadia. Por eso simplemente para los dos el examen físico es la forma de diagnosticarla. No necesita de un examen imagenológico, es decir, una radiografía para confirmar el diagnóstico, porque a simple vista estamos viendo que con solo ver la localización de ese orificio ya podemos identificar que estamos hablando efectivamente de estas patologías. Si hablamos del tratamiento, ya, para los dos, perdón, me pasé, si hablamos del tratamiento tanto de la epispadia
como también de la hipospadia, ¿ya? Para los dos nos recomienda la Asociación Americana de Pediatría y la Asociación Europea de Urología, nos recomiendan que obviamente debe ser la cirugía, el tratamiento electivo para estos casos de estos niños, ¿no? Y también nos recomiendan que esas cirugías reconstructivas deban realizarse entre los 6 y los 18 meses. Cuando hablamos de los 6 y 18 meses, ¿en qué tiempo estamos hablando? Seis y 18 meses, ¿cuánto tiempo tendría un niño? Si hablamos en años. De 6 meses a 1 año y medio, Licen. Un año Muy y bien. medio. Muy bien, entre los 6 meses y el año y medio, entonces nos recomiendan que debe de realizarse esta cirugía en estos niños. Ahora, dependiendo la gravedad, porque hemos visto que en la hipospadia existen diferentes localizaciones, ¿no? De diferentes localizaciones de la abertura. Entonces, dependiendo de la gravedad de cada una o dependiendo de la malformación que tenga cada una de ellas, en algunos casos se realiza esta cirugía por etapas, ¿no? Por ejemplo, si fuera el caso, en algunos niños primero se hace la reconstrucción de la curvatura del pene, luego se hace la corrección o la nueva formación de la uretra. Puede ser después que haya, no sé, que se haga la reconstrucción del glande, etcétera. Mucho va a depender, por eso les decía, de la malformación o qué tan grave sea esta cirugía, perdón, esta patología, ¿no? Pero en algunos casos con una cirugía, con un ingreso a quirófano, el especialista puede corregir la hipospadia o la epispadia. Pero como también, dependiendo de la gravedad, el niño puede pasar 2 o 3 veces a quirófano para realizar la reconstrucción. ¿En qué tiempo? Se recomienda entre los 6 meses y el año y medio. Tiene que realizarse la cirugía este niño. ¿Por qué? Porque si no se trata, si no se realiza esa corrección, esa cirugía, ¿qué puede causar en esos niños o en las personas? Porque si va creciendo, obviamente, hasta llegar al adulto es muy difícil. ¿Qué le va a causar? Primero, que a esta persona, si la mamá no le hace cirugía, le hace hacer una cirugía a este bebé, puede tener molestias durante la erección, si fuera ya, llega hasta la etapa de la adolescencia, adulto, entonces va a tener problemas y molestias de erección. La curvatura, al ser anormal, la curvatura del pene, pues la orina no va a salir como debe ser, es decir, el chorro de la orina va a salir, no va a ser la adecuada, va a tener dificultad para mantener la dirección de la orina, como estamos viendo en la imagen, y también esta persona va a llegar a tener dificultad al momento de tener relaciones sexuales. Entonces, por eso es muy importante prevenir justamente estas complicaciones y por tanto se debe de realizar en estos niños las cirugías reconstructivas o de corrección en este tiempo. Bueno, hasta ahí hemos hablado sobre lo que viene a ser la hipospadia y la epispadia. Ahora vamos a pasar a las alteraciones genitales. Y cuando hablamos de las alteraciones genitales, vamos a hablar específicamente de 3. De la criptorquidia, de la hidrocele y de la fimosis. Las 3 forman parte de alteraciones genitales y específicamente en niños. Aquí no hay en mujercitas, exclusivamente son en los niños. Cuando nosotros hablamos de la criptorquidia, también la podemos conocer con el nombre de testículo no descendido. Pero ¿qué es la criptorquidia? Justamente es la ausencia de uno o ambos testículos. Por eso es que se lo llama como testículo no descendido, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente en la región escrotal no van a estar presentes los testículos.
A veces es unilateral o a veces es bilateral, es decir, a veces está en uno, puede estar presente un testículo y el otro no, o puede a veces estar los dos testículos que no estén descendidos. Entonces, cualquiera de ellos se llama criptorquidia. Si es de un lado que no está, pues es unilateral. Y si los dos testículos no han descendido, son criptorquidia bilateral. Esta patología afecta aproximadamente al 3 a 5% de los recién nacidos a términos y en mayor proporción, efectivamente, los más pequeños, que vienen a ser los recién nacidos pretérminos, entre un 9 a 30% pueden llegar a desarrollar la criptorquidia. ¿Qué más nos dice la literatura? Que en un 50% de estos pacientes los testículos descienden hasta el tercer mes de vida. Es decir, que normalmente cuando el niño nace, en algunos casos, no todos los niños, y más aún si son prematuros, nacen antes de tiempo, los testículos no se van a encontrar en bolsas escrotales, sino más bien se van a encontrar en la región abdominal. Cuando son pequeñitos, eso es lo que pasa. Entonces, a manera que ellos van creciendo, el testículo tiene que ir descendiendo. Entonces, por eso es que normalmente la mayor incidencia de criptorquidia se puede presentar en los recién nacidos pretérminos, ¿no? Ahora, estos testículos del niño, en estos prematuros, debemos esperar hasta, en algunos casos, el primer año de vida para que ellos lleguen a descender por completo si ese niño es prematuro. Pero si el niño es a término, obviamente no vamos a esperar hasta el año para que lleguen a descender, sino más bien en aquellos niños pretérminos, en aquellos niños que nacieron antes de tiempo le va a costar un poquito más y en algunos casos puede tardar hasta un año que lleguen a descender. Si nosotros hablamos de la hidrocele, fíjense, se relaciona, sigue siendo la parte de los genitales. Cuando nosotros hablamos de la hidrocele, estamos hablando que va a existir una acumulación de líquido alrededor del testículo. Es decir, aquí van a encontrarse en la región escrotal, van a encontrarse los testículos. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Que en la hidrocele va a haber una acumulación de líquido a su alrededor. Es frecuente en los recién nacidos y suele desaparecer en algunos casos sin ningún tratamiento hasta el año de vida. Es decir, cuando incluso nacen los bebés, tienen algún grado de hidrocele y eso no es de preocupación porque fíjense, puede llegar a desaparecer esa hidrocele hasta el año de vida. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre criptorquidia e hidrocele? Que la criptorquidia, el testículo no ha descendido completamente hasta la bolsa escrotal, mientras que en la hidrocele se encuentran los testículos en la bolsa escrotal, pero va a haber una acumulación de líquido alrededor de ellos. Si hablamos de la fimosis, hablamos que la fimosis es la incapacidad para retraer manualmente el prepucio por detrás del glande. Fíjense esta imagen justamente, ¿no? Que el prepucio va a estar pegado a la región del glande en estos niños. Entonces, por tanto, va a haber una incapacidad de retraerse manualmente. Va a estar pegado. Existen diferentes tipos de fimosis. Una que son las fimosis fisiológicas y la otra que son las fimosis patológicas. Las fimosis fisiológicas son aquellas en las cuales va a estar obviamente pegado el prepucio al glande, pero que esa adherencia puede estar hasta los 3 y en algunos casos les dice, por ejemplo, la Asociación Americana de Pediatría le dice que hasta los 4 años se puede esperar que el niño tenga una fimosis y eso se llama fisiológica, es decir, que es un proceso normal del niño. Pero si en este caso, a partir de los 3 a 4 años en adelante, vemos que
hay esa incapacidad para retraer el prepucio, entonces ya estamos hablando de una fimosis patológica porque va a haber una persistencia, ¿no? Esa adherencia y por tanto va a haber una dificultad para retraer el prepucio. No sé si hasta aquí está claro o tienen alguna duda en relación a los conceptos de lo que viene a ser la criptorquidia, la hidrocele y la fimosis. Continuamos entonces. Para finalizar, veamos la diferencia. En la criptorquidia, los testículos no han descendido a la bolsa escrotal. En la hidrocele, los testículos han descendido, pero va a haber una acumulación de líquido. Y en la fimosis, que se relaciona a la región del pene específicamente, que va a haber una incapacidad para retraer manualmente el prepucio por detrás del glande. Va a haber esa incapacidad para retraer manualmente. ¿Cuáles son sus factores causales de la criptorquidia, de la hidrocele y de la fimosis? La criptorquidia igual se relaciona con la secreción hormonal deficiente, es decir, específicamente, al igual que la anterior patología, la deficiencia de lo que viene a ser las hormonas, que es los andrógenos. La otra es la predisposición genética familiar, que si hay un familiar que haya tenido esta patología, también el niño puede tener algún grado de posibilidad de que nazca o desarrolle criptorquidia. La prematuridad es una causal, porque ya les decía hace un momento, en los niños pretérminos incluso se llega a esperar hasta un año hasta que desciendan, otros no llegan a descender porque ha sido prematuro su nacimiento. Y otras causas, la administración de ciertas drogas o en este caso alcohol, tabaco, cafeína, todo lo que sea tóxico para el niño, pues obviamente va a ser un factor causal para que no se llegue a desarrollar o para que no llegue a descender, en este caso, adecuadamente la región del testículo a la bolsa escrotal. Si nosotros vemos las imágenes, fíjense, normalmente, como les decía hace un momento, el testículo está localizado en la región suprapúbica, es decir, en la región abdominal, y ellos empiezan a descender a manera que van creciendo dentro de la barriguita de la mamá. Llegan a descender hasta localizarse específicamente en la región escrotal. Entonces, cuando hay una criptorquidia, ese descenso nunca ocurre. Si hablamos de la hidrocele, que dijimos que era la acumulación de líquido, ¿no?, en la región testicular, la causa es que en este caso puede ser congénito o también puede ser adquirido. ¿Por qué puede ser congénito y por qué puede ser adquirido? Congénito porque desde que ya estaba en proceso de formación, obviamente empezó a acumularse líquidos en la región escrotal. Puede ser adquirido porque cada testículo, ya les decía hace un momento, ¿dónde se encuentra? En la cavidad abdominal. Cada testículo tiene un saco, ¿ya? Igual lo vemos en la otra imagen. Entonces va a empezar a descender el testículo a través de ese saco, efectivamente, y va a estar rodeado ¿de qué? De líquido para proteger a ese niño. Entonces, cuando nace el niño, ¿ya?, ese líquido se llega a absorber. Nace y al año, en algunos casos hasta el año, se llega a absorber así normalmente. Ese saco se cierra y el líquido se va a ir absorbiendo fisiológicamente. Pero en este caso, en algunos casos, ese saco nunca se cierra. Y ese líquido que llega de la cavidad abdominal va a seguir continuando su paso a través de ese saco y por tanto va a seguir drenando ese líquido a la región testicular. Entonces, esa es una causa de hidrocele, que ese saco por donde pasa el testículo, ya por donde desciende,
siempre va a estar protegido y rodeado de líquido. Pero al momento del nacimiento, esto se tiene que cerrar y el líquido absorber fisiológicamente. Pero en algunos casos eso nunca pasa y por tanto ese líquido de la cavidad abdominal y ese saco abierto sigue drenando la cantidad de líquido obviamente y por tanto va a producir que ocurra el hidrocele. Si hablamos de la fimosis, que dijimos que era la estrechez del prepucio para poder retraerse manualmente, puede ser la causa que la punta del prepucio va a ser demasiado estrecha, es decir, demasiado pequeña para el tamaño del glande. Vemos, este es un prepucio normal, ¿no? Y el glande, que normalmente debe ser así. Entonces, cuando ocurre la fimosis, es que ese prepucio va a estar súper estrecho. Entonces, ser muy estrecho, pegado en pocas palabras. Y la otra causa de la fimosis es que, fíjense, en el pene el hombre tiene un frenillo y en algunos casos ese frenillo es demasiado corto. Y al ser demasiado corto, entonces va a evitar o impedir que la retracción del prepucio sea completa. Entonces, esa es la causa de lo que viene a ser la fimosis, ¿no? Va a haber una incapacidad, pero una de ellas es porque la causa va a ser que va a estar pegado el prepucio al glande y la otra que puede ser es que el frenillo del pene sea muy pequeño, sea muy corto y eso va a impedir que el prepucio se deslice o se retraiga para la parte posterior. Esas son las causas de la criptorquidia, de la hidrocele y de la fimosis. ¿Cuáles son los síntomas? En el caso de la criptorquidia, vamos a ver que no va a producirse en el bebé ningún síntoma. Lo único que vamos a ver nosotros es observar que, fíjense, este es una criptorquidia donde es unilateral. ¿Por qué? Porque hay un testículo descendido y el otro, fíjense cómo se encuentra la bolsa escrotal. No hay testículo. Entonces el otro se encuentra en la región parte abdominal. Entonces normalmente este bebé no va a tener ningún síntoma, simplemente que nosotros veamos que el escroto esté vacío. En la hidrocele vamos a ver que el escroto va a estar aumentado de tamaño, pero ese aumento de tamaño en muchos casos no le va a producir dolor a ese niño y la tonalidad va a ser violácea. Obviamente al haber una acumulación de líquido se va a estirar nuestra piel, va a estar lleno de líquido, entonces va a adquirir una tonalidad violácea. Al verlo simplemente así ya podemos identificar que es una hidrocele. Y si vemos como vemos en las imágenes también, podemos colocar una linternita y colocamos en la región escrotal y vamos a poder ver esa tonalidad a mejor complejidad. Si hablamos de la fimosis, ahí sí es más prominente los síntomas en este niño, porque esa estrechez de ese prepucio le va a producir dolor a ese niño. Puede tener hematuria. Si recordamos qué es hematuria, si alguien se recuerda el concepto, me lo menciona. ¿Qué significa hematuria? Sangre en la orina. Ya, presencia de sangre en la orina, ¿verdad? ¿Qué más puede tener ese niño? Puede tener irritación en el glande o también en el prepucio. Puede tener balanitis. No sé si alguna vez escucharon esa terminología, balanitis. O quizás es nuevo, no sé. Es la inflamación del prepucio y del glande, dicen. Muy bien, entonces eso va a causar es un síntoma que va a estar inflamado el prepucio y el glande de ese niño y frecuentemente va a ser esa inflamación. Disuria, ¿qué viene a ser disuria? Si recordamos el dolor al orinar. Muy bien, disuria, dolor al orinar. Ese niño puede tener episodios frecuentes de infecciones urinarias y en este caso erecciones dolorosas
si no llegara a realizarse el tratamiento que vamos a ver ahora. Entonces, prácticamente, fíjense, de las 3 patologías, la fimosis obviamente es la más complicada, porque hablo de los síntomas efectivamente, porque le va a producir dolor a este niño al orinar, sangrado al orinar, infecciones e inflamaciones frecuentes. Entonces, por tanto, el tratamiento debe de corregirse en ese niño. El diagnóstico de las 3 patologías a simple vista, con el examen físico igual lo podemos identificar, ¿no? En el caso de la criptorquidia, que vamos a ver que no va a haber ausencia del escroto, perdón, de embolsa escrotal del testículo. En el caso de la hidrocele, vamos a ver que va a estar agrandado, ¿no? La región escrotal. Y la fimosis, esa estrechez. Entonces, por tanto, el examen físico el diagnóstico es el examen físico para diagnosticar. En algunos casos, en la parte de criptorquidia, sí puede ser que necesiten quizás una ecografía, más que todo ecografía para ver la localización de la región testicular, ¿no? Pero en los otros no es tan necesario porque lo podemos identificar a simple vista. ¿Cuál es el tratamiento? En el caso de la criptorquidia, el manejo de esta patología es la orquidopexia, es decir, que esta cirugía va a retraer o hacer que descienda los testículos a la región escrotal. Nos recomiendan que se realice dentro de los primeros 6 meses al año de vida. Si en este caso no fuera esta criptorquidia en un niño prematuro, ¿no? Porque hemos visto que hasta el año puede todavía, en algunos casos, llega a descender los testículos hasta el año de vida en aquellos niños que nacen y que son pretérminos. Pero si no son, se recomienda que la orquidopexia sea entre este grupo etario. En el caso de la hidrocele, se puede esperar hasta los 2 años, algunos nos dicen hasta 1 año, otros nos dicen 2, porque hablábamos hace un momento que también hasta el año de vida se puede llegar a absorber lo que viene a ser ese líquido que se encuentra en la región testicular. Entonces, si a partir de ese tiempo todavía persiste esa hidrocele, entonces se va a necesitar de la cirugía, obviamente el especialista lo tiene que realizar, con el objetivo de que se prevenga una hernia inguinal. Porque si esa hidrocele, ese saco por donde pasó el testículo, obviamente está abierto, pues seguramente ese niño va a ser propenso a tener una hernia inguinal, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de evitar justamente en la hidrocele. En el caso de la fimosis, que es la de estas 3, la fimosis es prácticamente la más frecuente, ¿ya? El tratamiento va a consistir en una primera opción, si esa estrechez si esa retracción que vemos es muy estrecha, en este caso es muy pegado, o no. En este caso, los médicos a veces hemos tenido casos que han iniciado con primero esteroides tópicos. En este caso, el primer utilizado es la betametasona al 0.05%, que es dérmico, que va a colocar sobre la región de la región del prepucio. Entonces, cada cuánto se coloca, 2 veces en el día, es decir, cada 12 horas. ¿En qué tiempo? Puede ser entre 2 a 8 semanas, ya que esta betametasona va a ayudar a desinflamar, ¿ya? Y para ver, en este caso, para el especialista, si va a necesitar efectivamente una cirugía. Si en este caso es la estrechez, o sea, está muy pegado y definitivamente no hay un tratamiento que haya solucionado con una betametasona, pues también se tiene que realizar una cirugía, y esa cirugía es la circuncisión, como vemos aquí. El niño entra al quirófano, le recortan prácticamente la región del prepucio, ¿no? Para que ya tenga visibilidad la región del glande.
¿Para qué? Para evitar que ese niño tenga infecciones frecuentes, que hemos visto que es uno de los síntomas, ¿no? Que las infecciones frecuentes y el dolor al orinar en estos niños. El tratamiento, como les dije hace un momento, la primera opción es la betametasona, que cuando ya específicamente hay algunos, he visto hace poco, no sé si ustedes conocen al doctor, por ejemplo, Cortés, ya me olvidé hasta el apellido, está haciendo su especialidad y está haciendo muchas cirugías ahorita de fimosis, y justamente dice que cuando la estrechez, o sea, cuando está pegado, muy pegado, en este caso, que se llama el prepucio, entonces ya no optan por colocarle betametasona, sino más bien optan directamente por la cirugía. ¿Por qué? Para evitar que ese niño tenga seguidas infecciones frecuentes o dolores más que todo al orinar. Hay casos, sí, que hay mamás que no han tenido la posibilidad, y que hay casos de que estos niños llegan a la etapa del adulto y se pueden llegar a operar efectivamente, pero imagínense todo ese trayecto, todo ese transcurso que tienen que sufrir hasta llegar a una operación. Entonces, si tienen la posibilidad, estos niños o estas cirugías deben de realizarse lo más antes posibles con estos niños. Debe de cumplirse el tratamiento. ¿Por qué? Porque va a haber un mejor pronóstico en la fertilidad en estos casos del niño, porque algunas de estas patologías se asocian a cáncer testicular, otros se van a asociar ¿qué se llama? A esterilidad. Es decir, estos niños, algunos van a quedar estériles. Entonces, mientras más rápido sea la cirugía o el tratamiento, pues por supuesto va a ser mejor el pronóstico de estos niños. Si hablamos de los cuidados de enfermería, específicamente nos vamos a enfocar en los cuidados centrados en el postquirúrgico, porque efectivamente el tratamiento debe ser en la cirugía en estos bebés, ¿no? Normalmente si es una hidrocele, no van a estar internados en nuestra sala, pero después de la cirugía sí van a ingresar a la sala de internación, a sala pediátrica. Entonces nuestros cuidados van a estar centrados en el área postquirúrgica. Entonces, para ello, primero, permeabilizar, ¿no?, el sistema del catéter urinario si es que tuviera. El tratamiento farmacológico, que obviamente son los médicos que indican, los antibióticos, la analgesia para el dolor, antiespasmódicos, fomentar la ingesta de líquidos en estos niños, cuidados de la herida, la limpieza e higiene perineal. Si bien siempre es el cirujano, el especialista que hace la curación, pero nosotros alistamos todo el material y debemos estar pendientes, obviamente, de esa higiene perineal, del cambio de pañal, si fuera un niño pequeño, ver vascularización, si hay buena irrigación sanguínea, y por tanto orientar a los papás sobre los cuidados en el hogar después de una cirugía. Bueno, y con eso hemos concluido la retroalimentación de los defectos congénitos urogenitales. No sé si hay alguna consulta o alguna duda. Bueno, si no hay ninguna consulta y ninguna duda, finalizamos la clase del día de hoy. Nos vemos el día lunes. El día lunes es la exposición del grupo número 7. Y el día viernes nos vemos, jueves, con la retroalimentación. Concluimos la clase de hoy. Que tengan muy buenas noches. Lisa, buenas noches. Buenas noches. Un favor, ¿será que lo puedes subir el tema, por favor? Sí, voy a subirlo ahora mismo, igual el informe del grupo que expuso. ¿Ya? Ya, Lisa, muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches.